Hola, ¿qué tal jóvenes? Les saluda el profesor Edwin Osorio de la clase de Matemáticas 1 para el BTP en Administración de Empresa, Contaduría y Finanza y el Bachillerato en Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas INTAE. En esta ocasión hablaremos acerca de las ecuaciones cuadráticas. ¿Y qué son las ecuaciones cuadráticas? Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática es toda ecuación que se puede escribir de la siguiente forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son constantes y en este caso la letra o variable x asumiría el rol de variable. Es importante rescatar aquí que a no puede ser 0. ¿Por qué a no puede ser 0? Porque si a fuese 0, 0 por x al cuadrado es 0. Este término desaparecería y solo me quedaría el término bx más c, convirtiéndose entonces en una ecuación lineal y no cuadrática. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación cuadrática. X al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0 me hace el ejemplo de una ecuación cuadrática donde a sería 1, b sería negativo 6 y c sería positivo 5. Debe respetarse el signo, cabe mencionar aquí. Para encontrar la solución de la ecuación x al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0, sustituya la variable x, es decir, esta x al cuadrado y esta x, por los valores 4 y 5 en este caso. ¿Qué valor satisface la ecuación? Veamos. ¿Qué sucede cuando yo sustituyo a x por 4? Debo, en lugar de escribir x, a 4. 4 al cuadrado menos 6 por 4, miren, porque aquí hay una x. Entonces, como yo estoy evaluando a 4, ya no escribo a x, sino que 4. Más 5 igual a 0. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Menos 6 por 4, 24. Más 5 igual a 0. 16 menos 24 es negativo 8. Más 5 igual a 0. Y negativo 8 más 5 es igual a negativo 3. Negativo 3 no es igual a 0. Por ende, 4 no es solución de la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. ¿Qué sucede cuando evalúo a 5? Es decir, en lugar de x yo voy a escribir 5. 5 al cuadrado menos 6 por 5, porque aquí hay una x, más 5 igual a 0. 5 al cuadrado es 25, menos 30. 30 sale de multiplicar 6 por 5, más 5 igual a 0. 25 menos 30 es negativo 5, más 5 igual a 0. Y negativo 5 más 5, como son opuestos, es 0. Y 0 sí es igual a 0. Por ende podemos decir, como la igualdad numérica se cumple al final, que 5 es una solución de la ecuación cuadrática x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Cuando yo sé que un número es solución de una ecuación, pues cuando al final coincide esa igualdad numérica. ¿Cuál es la solución de una ecuación cuadrática? Leamos. El conjunto de valores de la incógnita que satisface la ecuación cuadrática se llama solución. Por ejemplo, en el caso anterior, 5 era uno de esos valores que satisface la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque al final me dio el resultado de la derecha y el de la izquierda, pues el mismo. Propiedad del factor 0. Si yo multiplico dos factores y eso es igual a 0, es decir, el producto de A con B es 0, entonces quiere decir que A es 0, B es 0 o ambos son 0. ¿Cómo vamos a analizar esto? Pues ya veremos. Resolvamos mediante factorización las siguientes ecuaciones cuadráticas. Tenemos el ejemplo 1. X al cuadrado más 5x igual a negativo 6. Como la ecuación cuadrática debe estar igualada a 0, entonces este negativo 6, que está con signo negativo en la parte o en el miembro derecho de la ecuación, yo debo pasarlo al miembro izquierdo con signo positivo. Entonces me quedaría la ecuación cuadrática de forma reescrita: x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Ahora vamos a factorizar el polinomio de la izquierda: x cuadrado más 5x más 6. Debo encontrar dos variables que me den x cuadrado. En este caso, x por x me da x al cuadrado.
debo encontrar dos números que multiplicados me den positivo 6, en este caso positivo 3 por positivo 2 me da positivo 6, y a la vez que esos números sumados me den positivo 5. 3 y 2 sumados me dan positivo 5. Por ende, la factorización para x cuadrado más 5x más 6 sería x más 3 por x más 2. Si yo desarrollo esta multiplicación, miren, x por x me da x cuadrado. X por 2 me da 2x. 3 por x me da 3x. Más los 2x que tenía, 5x. Positivo. Y positivo 3 por positivo 2 me da positivo 6. Yo sé si una factorización está bien cuando al desarrollarla me da el polinomio original como lo he hecho en este momento. Ahora sí, ustedes recuerdan el teorema de factor que vimos en la diapositiva anterior, pues podemos observar que acá x más 3 es un paréntesis, es decir, es un factor, y x más 2 es otro paréntesis, es decir, el segundo factor. Y esos dos factores al multiplicarse me dan 0. Eso quiere decir o que bien el x más 3 es 0, o que el x más 2 es 0, por eso lo estoy igualando 0 acá, o que los dos son 0. Entonces, una vez que ya tengo igualado cada paréntesis a 0, aplicando el teorema del factor, entonces voy a despejar para x. Este 3 que está sumando lo paso a restar, y este 2 en este paréntesis que está sumando también lo paso a restar. Por ende, el conjunto solución para esta ecuación cuadrática x cuadrado más 5x igual a negativo 6 serían negativo 3 y negativo 2. Conjunto solución es igual a negativo 3, negativo 2. Cabe resaltar que toda ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. A veces tienen solamente una solución de multiplicidad 2, es decir, una sola solución repetida dos veces. Si yo evalúo negativo 3 acá me va a dar 9, más 5 por negativo 3 me va a dar negativo 15, y pues 9 menos 15 me da negativo 6. Lo mismo si lo evalúo acá, negativo 3 al cuadrado me da 9, positivo 5 por negativo 3 me da negativo 15, negativo 6 más 6 me da 0. ¿Qué sucede cuando evalúo a negativo 2? Ok, negativo 2 al cuadrado me da 4, positivo 5 por negativo 2 me da negativo 10, y negativo 10 más 4 me da negativo 6. Lo mismo si lo evalúo en esta ecuación. Negativo 2 al cuadrado me da 4, positivo 5 por negativo 2 me da negativo 10, negativo 10 más 4 pues me da negativo 6 más 6 me da 0. Si yo evalúo estos dos números sustituyendo la x por ellos, entonces voy a obtener que la ecuación queda resuelta. Continuamos. Veamos este caso. 4x cuadrado igual a 9. Al parecer no es una ecuación cuadrática, se mira muy corta. Pero una ecuación cuadrática sí se identifica fácilmente siempre que haya un signo igual y donde hay una x al cuadrado o una variable al cuadrado. No puede haber una variable con un exponente mayor a 2. Si hay un exponente mayor a 2, entonces ya la ecuación no sería cuadrática, sería otro tipo de ecuación. Puede ser cúbica, cuádruple. Por ejemplo, si yo tuviera 4x a la 3 igual a 9, ya sería una ecuación cúbica. No puede haber un término que tenga una variable con un exponente mayor que 2. Si no hay un término en todo el polinomio que tenga un x al cuadrado, sino que solamente, por así decirlo, esté la x, entonces no se puede considerar como una ecuación cuadrática. Obligatoriamente una ecuación cuadrática debe tener un término con una variable elevada a la 2 y debe ser el exponente máximo en todo ese polinomio. Entonces aquí, aunque no parezca una ecuación cuadrática, sí lo es. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Ok, 4x al cuadrado, el 9 que está en la derecha, la vamos a pasar a la izquierda y lo vamos a igualar a 0. Si ustedes se fijan, aquí falta el término lineal, que significa el término que lleva x. Pero ¿será interesante o necesario tenerlo? Pues la respuesta es no. En este caso nosotros tenemos una diferencia, o es decir, una resta de cuadrados perfectos. ¿Por qué de cuadrados perfectos? Porque 4x cuadrados tienen raíz cuadrada exacta y 9 también. Por ende, le saco yo la raíz cuadrada exacta a 4, que en este caso es 2,
le saco la raíz cuadrada exacta a x cuadrado, que en este caso es x, y le saco la raíz cuadrada a 9, que en este caso es 3. Y luego, miren, ¿qué voy a hacer con esas raíces? En un paréntesis la voy a sumar y en otro paréntesis la voy a restar. A este caso de factorización se le conoce como diferencia o resta de cuadrados perfectos. Y yo voy a igualar ambos paréntesis a 0. ¿Por qué? Porque yo al desarrollar esta multiplicación voy a obtener esta de nuevo. Y como está igualada a 0, entonces la igualo a 0. Miren, aquí 2 por 2 me da 4, x por x me da x cuadrado, 2x por negativo 3 me da negativo 6x, tengámoslo en mente. Positivo 3 por 2x me da positivo 6x, con el negativo 6x que teníamos en mente se hace 0, y positivo 3 por negativo 3 me da negativo 9. Al desarrollar esta multiplicación me va a dar 4x cuadrado menos 9. Ahora aplicando el teorema del factor, como este es un factor 2x más 3 y este es otro factor 2x menos 3 y ambos al multiplicarse me da 0, entonces puede hacer que 2x más 3 sea igual a 0 o que 2x menos 3 sea igual a 0 o ambos son 0. Luego voy a despejar para x. El 3 que está sumando lo paso a restar y el 2 que está multiplicando a 2 lo paso a dividir. Por ende, la primera solución para esta ecuación cuadrática sería x igual a negativo 3 medios. Ahora bien, aquí debo despejar para la x. El 3 que está restando lo paso a sumar, por eso ya no escribo el menos acá. Y el 2 que está multiplicando a x lo paso a dividir. De esa manera, las dos soluciones para esta ecuación cuadrática 4x cuadrado igual a 9 serían negativo 3 medio y 3 medio. Si yo sustituyo este valor numérico en x, me va a dar negativo 3 medio al cuadrado, que me va a dar 9 cuartos. Y luego multiplico por 4, 4 por 9 cuartos me da 9. Lo mismo si sustituyo 3 medios. 3 medios al cuadrado me da 9 cuartos, por 4 me da 9. Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno y verán que les da ese resultado. Satisfaciendo entonces estos dos números, esta ecuación cuadrática, podemos decir que el conjunto de solución es negativo 3 medios y 3 medios. Tenemos aquí otro ejemplo. 3x al cuadrado igual a 7x más 6. Lo primero que vamos a hacer es pasar todo lo de la derecha a la izquierda con signo contrario. 3x cuadrado, este 7x que está en la derecha positivo lo paso a negativo, negativo 7x. Este positivo 6 que está positivo, valga la redundancia, lo paso negativo a la izquierda y lo igualo a 0. Aquí podemos observar una ecuación con sus tres términos completos, por así decirlo. Vamos a factorizar esto. Vamos a encontrar dos números que multiplicados me den 3x al cuadrado, en este caso sería 3x por x, me da 3x cuadrado. Dos números que multiplicados me den negativo 6, que en este caso sería positivo 2 por negativo 3 me da negativo 6. Y luego que esos números pues sumados me den negativo 7. Entonces pues podemos nosotros encontrar estos números. Muy bien. Aquí si ustedes se fijan, cuando yo sumo 2 y negativo 3, no me da negativo 7, ¿cierto? Ok, pero recordemos que aquí el coeficiente de x cuadrado es 3 y ese 3 tiene peso. Si yo multiplico 3x por x me da 3x cuadrado. 3x por negativo 3 me da negativo 9x, tengámoslo en mente. 2 por x me da 2x, menos 9x es negativo 7x. Y luego, así podemos obtener el negativo 7, que no resulta de sumar inmediatamente estos dos números. Recordando que el primer caso, el primer ejemplo, el coeficiente pues era 1. Aquí pues es 3 y ese 3 pues hace que cambien muchas cosas en la factorización. Si ustedes fijan, positivo 2 por negativo 3 me da negativo 6 y de esa manera pues yo ya he factorizado este polinomio. ¿Por qué? Porque yo sé que la multiplicación de este binomio por este binomio me va a dar este polinomio de aquí. Si la multiplicación me da
la multiplicación de los paréntesis me da el polinomio que yo tengo originalmente, entonces quiere decir que la factorización está bien. Y luego aplicamos el teorema del factor, igualamos cada paréntesis a 0, en este caso 3x más 2 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Ahora voy a despejar para x para obtener las soluciones. Sabemos que hemos resuelto una ecuación cuando la variable pues queda aislada de todo. En este caso el 2 que está sumando lo paso a restar y el 3 que está multiplicando a dividir. Y aquí el 3 que está restando lo paso a sumar, obteniendo así las dos soluciones para x y para esta ecuación cuadrática negativo 2 tercios, 3. En su casa pues pueden corroborar sustituyendo en lugar de x a negativo 2 tercios primero y luego sustituyendo a 3 en x. Muchas gracias, espero les haya gustado la clase de hoy y que les sea de mucha utilidad para el desarrollo de su tarea y para su aprendizaje. Si tienen alguna duda pueden hacérmela a mi número privado y recuerden, si quieres, puedes. Hasta la próxima.